Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la 17ª semana del tiempo ordinario, en la que el salmista nos invita a solicitar de la manera más sencilla y humilde: defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sobre todo si estamos pasando por momentos complicados en este momento de nuestra vida. Hoy, cambiando un poquito la temática, celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, cuyo nombre era, tome nota usted cómo se llamaba este señor con manera original. Su nombre completo era Alfonso María Antonio Giovanni Francesco Cosma Damiano Michele Angelo Gaspare de Liguori. 10 nombrecitos se aventó este señor. Bueno, los papás, yo creo que tenían mucho apego por algunos familiares y le pusieron el nombre de toda la familia. Trae ahí cargando el árbol genealógico completo. Bueno, pues este señor fue un sacerdote y obispo católico, escritor y fundador de los misioneros redentoristas. Fue canonizado en 1839 y proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Y es patrono de los abogados católicos, de los moralistas, de los confesores y de los enfermos de artrosis. La artrosis es una alteración de las articulaciones que suele producir deformaciones muy visibles en la articulación o las articulaciones que va afectando. Y también, como breviario cultural, le platico que los misioneros redentoristas tienen como misión principal predicar el evangelio a los más necesitados y llevar el mensaje de la salvación, especialmente a todas aquellas personas que se encuentran alejadas de la fe o viven en condiciones de pobreza y marginidad. Y bueno, pues hasta aquí este breviario cultural. Es interesante ver la vida de los santos que de alguna manera nos puedan ayudar, nos puedan inspirar a pues también hacer algo de provecho en favor de nuestro prójimo. Saludamos con gusto a Daniel, que hoy nos tiene a oscuras en la pantalla y pues no vimos que cómo estábamos aquí el asunto, pero él, como siempre, al pie del cañón y bien contento. Eso es bueno. Y su contentez es de esas contenteces contagiosas que le hacen a uno así como que bonito el día. Gracias, Daniel, por tu servicio. Y para iniciar nuestro programa de hoy, y en ausencia de Katy, que está de manteles largos porque tiene un cumpleañero ahí en su casa, al cual le mandamos una felicitación muy grande, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Moni. Sí, claro que sí. Envía, Espíritu, los rayos celestiales de tu amor hasta lo más profundo de mi alma, para que penetrando en ella enciendan todas mis debilidades, mis negligencias, mis languideces. Amén. 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 Muchas gracias por esta bonita oración, muy concreta y pues muy nutritiva si la aplicamos y hacemos caso de todo esto. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a nuestra primera sección del programa del día de hoy, que es Introducción a la Biblia, porque Luis nos trae un reto bastante interesante. Estoy vendido al pecado que habita en mí. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me antepone el mal. Desgraciado de mí. Híjole, querido oyente, buenos días. Esto es un drama lo que escribe aquí Pablo y lo que nos expone aquí el Señor. Y Pablo lo describe así, al irnos paseando por una escalada ahí en Romanos 7, del 14 al 24, que va desde una decepción a una serie de encrucijadas de la vida, hasta llegar a un grito desesperado porque se perdió la gracia. Desgraciado de mí, pues perdí la gracia. Pues sí. Hay cosas internas y cosas externas que suceden. Por ejemplo, los versículos del 14, el 19, el 21.
esos generan fuerzas contradictorias en el interior del corazón que anulan toda capacidad ética y afectiva de hacer el bien. Eso nos dice Shekel. Fíjese, es los primeros 3 que dije, ¿no? Estoy vendido al pecado, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Me encuentro con esta fatalidad que deseando hacer el bien se me antepone el mal. Ahí están las cosas externas, se me antepone el mal. Pero yo quiero hacer el bien, está la parte interna del ser humano, ¿no? Está tremendo esto. Y bueno, Pablo hasta se regaña a sí mismo. Y no nos sucede en ocasiones a usted y a mí, querido oyente, que vamos entrando al sacramento de reconciliación y estamos que nos rajamos. O a veces me ha tocado conocer personas que ni siquiera quieren ir al sacramento de reconciliación porque no se han perdonado a sí mismo alguna falta. Es que la conciencia zarandea. Y en ocasiones, pues, eso nos puede desanimar o nos lleva a no confesarnos. Pero mire, hoy no venimos a cortarnos las venas porque somos pecadores. Ya eso ya lo sabemos, ya está. No venimos a enjuiciar a nadie. Nomás vamos a hacer una disertación al respecto. A ver, para sacarle jugo a esto. Y luego ya veremos después cómo se hila esto con Deuteronomio. Vemos que la cualidad del ser humano, pues, se interioriza profundamente. Esto ya no es solo elegir entre 2 caminos externos, sino también experimentar la lucha interna entre lo que se quiere y lo que se debe hacer, entre lo que se quiere y lo que en realidad se hace. Aquí San Agustín entra con unos pensamientos muy interesantes, profundiza él la idea con el concepto de la voluntad dividida. Él lo escribe en su libro Confesiones. Dice, el mal no tiene sustancia propia, el mal no es un ser, sino la privación o carencia del bien. Así pues, el hombre no tiene 2 naturalezas en pugna, sino es una sola naturaleza herida que puede orientarse hacia el bien o desviarse del bien. No todo me lleva a hacer el bien, de eso debemos estar conscientes, pues, para actuar en consecuencia. Entonces, mi querido oyente, huye de las ocasiones de pecado como quien se topa con un alacrán o con una serpiente. Pega el brinco, súbete a la mesa, sal corriendo, hazlo como sea, ¿no? Pero sal de ahí. Si la situación externa te está incitando o te va a incitar al pecado. Entonces, pues, el mal surge de la elección desviada que hace una criatura libre, porque tú y yo somos libres. El ser humano elige en base a las circunstancias que está viviendo en ese momento, eso es lo exterior de su ser, y en base a sus procesos interiores de razonamientos, de emociones, de decisiones. Y dice Søren Kierkegaard, es un filósofo danés, interesante la vida de este muchacho, pero bueno, dice, aquí es donde se presenta el vértigo de la libertad. Y fácilmente de la libertad pasamos la línea punteada, la frontera que lo divide con el libertinaje. Así lo llama Søren Kierkegaard, el vértigo de la libertad. Entonces, a veces me siento que somos como el perrito que le quitan la cadena, ¿no? Y le abren la puerta y sale corriendo y se va a perder y se vuelve loquito. Así nos volvemos locos con solo pensar que somos libres. Y luego lo atropellan a media calle. Y luego, pues sí, o luego se pierde a cabo con otros amos. O acaba en la calle también. O acaba de callejero. De callejero. Y entonces, pues así nos pasa a nosotros por andar de chino libres. Vamos a acabar pulgosos y garrapatientos. Y mordisqueados por otros perros más bravos. Sí. Porque quiero hacer lo que se me pegue la gana. Y luego agrégale, mi querido oyente, lo que le agrega, lo que nos agrega el mundo al oído. Por eso también el Señor nos enseña, en Corintios 10:23, la primera Corintios 10:23 dice, todo está permitido, dicen, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. Aprendamos pues a discernir, mi querido oyente, sobre lo que me lleva a la vida eterna y lo que no me lleva a la vida eterna. Y fíjese, me causó sorpresa ver esto en la traducción de Shekel, que dice, todo está permitido, dicen.
En ese dicen está el mundo que me está aconsejando, eres libre, haz lo que quieras. ¿Quién te detiene? Tú sé feliz. Dale rienda suelta al niño gozador, ¿ok? Hazle guiños al niño risueño. Y entonces, bueno, por eso Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios nos invita a mirar el conjunto. Así que pues, vámonos a ojo de águila. Vamos a verlo todo así un poquito para verlo en conjunto. Seguir en esta reflexión. Todo lo que existe, en cuanto existe, es bueno porque fue creado por Dios. El mal, entonces, es una carencia del bien, es una corrupción, una deformación del bien que debería estar presente y no está. Así es como si dijéramos que la ceguera, se ve que la ceguera no es una cosa en sí, sino la ausencia de vista. La oscuridad, más bien lo que existe es la luz, y la ausencia de luz viene a ser la oscuridad. Igual el frío y el calor. Existe la temperatura, ciertos grados de temperatura y de calor. El frío no existe, sino que se va ahuyentando o va bajando el calor. Por eso llegamos a los 0 grados Kelvin, ¿no? Que es le llaman el frío máximo, pues la ausencia absoluta de calor, el 0 grados Kelvin, que es como menos 273 centígrados, si mal no recuerdo, de mis clases de prepa. Eso póngalo en tela de duda, mi querido oyente, porque hace mucho de eso. Entonces, así pues, no hay dos naturalezas que están en lucha dentro del hombre. Ay, la buena y la mala, el yin y el yang, y son iguales, y no es cierto esas cosas. Véngase a la doctrina de la fe católica. Hay una sola naturaleza humana, creada muy buena, porque así nos dice Génesis, muy buena. Se corrompió por el uso indebido de la libertad. No son dos voluntades las que luchan, pues, sino una sola voluntad enferma, herida, dividida por el peso de hábitos, de afectos desordenados, debilitada por los vicios que llevan y han llevado a ejecutar el pecado y hacer el mal, o a dejar de hacer el bien. Y finalmente, ¿qué es el pecado de omisión? Tuviste la oportunidad de hacer el bien y no lo hiciste, y tuviste la oportunidad de evitar un mal y no lo hiciste. Ese es el pecado de omisión, ¿no? No hay una lista de pecados de omisión como tal, sino así de fácil. Tenías ante ti el bien y no lo hiciste. Pudiste evitar un mal y tampoco lo evitaste, pues entonces pecado de omisión. En fin, Pablo aquí nos está presentando la dualidad en la voluntad como una fractura dentro del alma, ya vivida, ya en tensión constante. Por eso dice, es el bien que quiero. Nótese, ese que quiero expresa su voluntad. Ahí está la médula de todo esto, mi querido oyente, la voluntad. Sin embargo, distinto a Pablo, ahora sí entramos al Deuteronomio. Aquí se presenta la dualidad como una decisión ante lo que se presenta afuera, ante uno, y que todavía no elijo. Entonces Pablo nos está mostrando la parte interior del ser humano, y el Deuteronomio nos muestra la parte exterior del ser humano. En realidad ambas son verdaderas, suceden, se complementan, y en ese momento se presentan, por un lado silenciosa y cadenciosa la señora tentación, y por otro lado el apasionado ego vestido y engalanado. Échele cómo se pone la cosa que arde, pues. Entonces, bueno, ya nos damos cuenta de eso. Ya reconocemos, cada quien tiene su debilidad, cada quien ha cometido sus pecados. Y entonces nos podemos dar un bandazo a decir que está bien difícil cumplir lo que nos enseña la Biblia. Hoy el Deuteronomio es bien exigente y repite una y otra vez, y no, pero está bien difícil. Ahí es cuando llegamos a decirlo, pues, es inalcanzable, es lejano, no hombre, solo los perfectísimos, es como una estrella, yo soy débil y no puedo. ¿Quién puede con tanto? Suena así casi como novelesco. E incluso hay quien dice, ya no aplica, necesita actualizarse la Biblia. Sí, no sé cuántas veces cosas le inventamos, ¿no? Pero vamos pues entonces a Deuteronomio. Estoy en Deuteronomio 30 del 11 al 14. Está para los que decimos que está muy difícil, ¿eh?
Ay, soy débil, está difícil, ahí le va. Este es el Señor hablándole a usted y a mí. Estos mandamientos que yo te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que puedas decir que suba alguien al cielo a buscar esos mandatos y después escucharemos y los pondremos en práctica. Tampoco están al otro lado del mar para que tengas que decir que alguien pase hasta el otro lado y que los traiga de vuelta. Y entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya está en tu boca y en tu corazón para que las pongas en práctica. Esta es palabra de Dios, mi querido hermano. Aquí contradice totalmente la idea de que la voluntad de Dios sea siempre un misterio inalcanzable y que requiera hazañas heroicas. Hoy subir al cielo, cruzar el mar. Oiga, si para un astronauta no nacimos todos. No. Ay, es que quiero conocerla, pero ahí es que está. Y luego me encantó esta parte que dice, entonces cuando me traigan eso, ya la escucharemos. Y ya la pondremos en práctica. Mira qué buenos somos para las excusas. Ya desde los tiempos de Moisés. La palabra ya ha sido revelada y te fue regalada y está al alcance. ¿Cuándo? Hoy es lo que nos repite tantas veces Deuteronomio. Por eso te dice, está bien cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. ¿Cuándo? Pues hoy. Ya te la suelto tal cual. Ya deja de hacerle al monje, pues. En tu boca y en tu corazón quiere decir de memoria, con la interiorización afectiva, recitada, amada, bien masticadita, saboreada, asimilada. No es una teoría, no es una filosofía de vida, es algo vivido. ¿Y cómo se da esa experiencia? Practicando, mi querido oyente. Entonces, vuelvo a esa expresión futura. Ya después la escucharemos y luego después la practicaremos. Aquí se refuerza el tema, pues, de la decisión presente. Es una realidad actual, para ti y para mí, hoy. Dios te muestra su voluntad y la pone a tu alcance, mi querido oyente. ¿Qué dices tú? Parecerte a Jesús puede ser un buen comienzo. Ay, ¿cómo, Luis, que fumaste? Ahí te va, Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ahí está fácil. Nada más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Leemos la palabra y ahí nos dice cuál. Y luego Jesús, si vamos a parecernos un poquito más bonito hacia Jesús, el momento cúspide de su vida, que es el momento cúspide en la agonía, que está diciendo todo está cumplido. Quiera Dios que podamos llegar al momento de nuestra muerte unos instantes antes y decir, he cumplido. A eso nos invita Dios el día de hoy. Pero te la pongo más fácil. En caso de que no te animes a llegarle a ese nivel de Jesús, pues le bajamos un escaloncito. Hazle como María, una esclava de su palabra, pero esclava en el amor. Su vida entera fue así, sobre todo ante la cruz. Ella no renegó, no negoció, no blasfemó, no dijo tráiganmelo de la cruz después. Simplemente lo enfrentó y solo aceptó lo que veía porque sabía que esa era la voluntad de Dios para que tú y yo pudiéramos salvarnos eternamente. Por eso ella es corredentora, porque Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, pero María entregó lo más valioso de su vida, a su hijo mismo, ahí ante la cruz, y se lo entregó a Dios porque sabía que Él era el Salvador, el Redentor, y que estaba muriendo para salvarnos a ti y a mí. Ella es corredentora. Hazle como María. Cierro con Romanos 7 otra vez, del 21 al 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí se resume la visión del Señor. La ley moral, que es el mandamiento, señalando el bien.
Pero el cumplimiento de ese bien requiere un don que va más allá de la voluntad humana sola, porque la voluntad humana no puede, no podemos solos. Está el Espíritu Santo para que te fortalezca, para que te lleve a la templanza, para que te renueve y puedas lograr tener victorias en Cristo, venciendo al pecado y venciendo los vicios que te alejan de Dios. En otras religiones se necesita ser bueno para poder acercarse a Dios. En la cristiana no. Bendito sea Dios que estamos en esta iglesia. El cristianismo concuerda con la realidad de la vida. Si en el mundo todo estuviera facilito y perfección y no necesitaríamos a Dios porque ya la tenemos hecha y somos perfectos y no tenemos nada que nos perdone nadie. Pues entonces no se necesitaría a Dios. Pues entonces no estás en la religión católica. Es imprescindible por esa razón contar con la presencia divina, la presencia del Redentor para que te acerques a Él y le digas he pecado contra el cielo y contra ti, igual que el prójimo, igual que el hijo pródigo. Anímate, mi querido oyente, vuelve tu rostro a Dios, sí se puede hoy. A esto nos invita el Señor, no esperar a que vaya un astronauta a la Luna o a Marte o a no sé qué solo, a qué planeta. Y luego regrese 35 años después. No, Cristo ya murió y ya bajó a los infiernos y ya subió al cielo y ya resucitó y está vivo por siempre para que podamos hoy gozar de la vida eterna. Tú y yo, en esta vida, gozar de ese rinconcito de cielo, que es el amor divino y su misericordia inmesurable e inefable. Empieza a practicar su palabra hoy. ¿Te fijas qué feíto? Dijo tú y yo. Nosotros, pues, nos vamos por la sombrita, ¿verdad? Está bien, está bien. Pues esos son los amigos. Chihuahua. No, ¿sabes qué me llamó la atención? Dos cosas. Una, nos dice el mundo al oído. Pero no nos lo dice al oído, ya hoy día nos lo dice por los 5 sentidos. Por todos lados. Por todos lados. Estamos inmersos en una revolución de ausencia y de desconocimiento. Y la otra cosa que va ligada con esa es ese, no, pues que alguien vaya y después, ya cuando me lo traiga, ¿va? ¿Por qué? Porque lo queremos todo en charola de plata. Aquí te traigo. Y eso me recuerda a muchas personas que me ha tocado ver, o sea, dices Luis que somos buenos para las excusas, y sí. Oye, vamos a un curso de esto, de formación de liturgia, de Biblia, de todo lo que tú quieras. Ay, no, es que eso es muy complicado. Es que eso no. No, es que mira, yo prefiero no saber para así no caer en el mal. ¿Va? Esa es una. La otra, no, es que tú sabes mucho. No, pues tú ya estás del otro. No, yo cuando tenga tiempo después, es que yo no sé, yo no puedo. Ante esa falta modestia, ya estarle buscando 20,000 pretextos. Y eso tiene que ver mucho, fíjate, lo ligué ahorita que vamos a empezar otra vez el diplomado en el instituto, y que en una población, vamos a poner que, así muy pesimistamente, el 40% de la población de Ciudad Juárez siga siendo católica. De ese 40%, yo creo que anda como en un 4 o 3% la gente que realmente quiere aprender, que quiere saber esto que viene ahí, que no es cierto que las cosas estén muy elevadas o que sean muy difíciles o que no, o sea, está en tu mano, pero no queremos acercarnos a eso, no queremos decir que sí. Y como que lo posponemos, no, ahorita no, después que ya me jubile o después que ya haga esto, que llegue a esta meta, y vas posponiendo. Sí, primero, no, es que los niños están chiquitos, cuando crezcan, ya crecieron, no, es que no más que se casen,
ya se casaron. Ah, no más que crezcan los nietos. ¿Verdad? Y por uno fuera, ahí se podría uno pasar la vida esperando que alguien cruce el mar, ¿verdad? O sea, alguien estudie para que después me lo traiga ya desmenuzadito y entonces a ver si lo pongo en práctica, porque todavía falta. Entonces escucharemos, o sea que antes ni siquiera escuchas. Entonces sí andamos mal. Y finalmente dices, en otras religiones se necesita ser bueno y la gente piensa que uno por ser católico ya es bueno. Y que en la Iglesia Católica hay puros santos. Pero los santos, mis queridos hermanos, no nacen santos, se hacen santos. Y se hacen por una decisión de amor, por una decisión de amor. No es un amor de maripositas en el estómago, no es un enamoramiento fugaz, es una decisión libre, pensada, estudiada, asimilada. Uno es lo que quiere ser. Así que, perdón, pero no le ande haciendo... Tú dijiste que no le andemos haciendo al monje. En la primaria sí. Usaban otra expresión que decía que no le ande uno haciendo al Milky, ¿verdad? Usted conoce el chocolatito ese, el Milky, ya se sabe la segunda parte. Entonces, pues, la mesa está puesta. Si no se quiere acercar, pues es porque no quiere. No porque no pueda, no porque no tenga tiempo, no porque sea difícil. El que no se acerca es porque no quiere. Porque más claro que esto, que ya está en la boca y en el corazón, nomás es cuestión de activarlo. Pues ya, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a un corte y regresamos para nuestra siguiente sección. Bienvenidos mis queridos oyentes a este su programa Palabra y Vida. Y sin mucho darle vueltas, entremos directamente a nuestro personaje bíblico porque hoy no vino Katy y bueno, pues Jorge nos va a compartir por aquí el personaje bíblico que viene muy interesante. Adelante. Bien, pues hablando de nombres, ¿verdad? Hoy les vamos a presentar aquí a una señora cuyo nombre era Claudia Prócula. El Claudia seguramente es muy conocido de usted, el Prócula, pues procuramente no lo haya usted escuchado muchas veces, pero era un nombre en boga en aquellos años. Esta fue una mujer que intentó detener la injusticia, pudiéramos ponerle ese subtítulo. Y bueno, pues sí, sabemos que en la pasión de Jesucristo, en los evangelios, pues hay personajes que ocupan pues un lugar principal, de los que mucho se habla y que tienen un papel protagónico, que empezamos por el mismo Jesús, los apóstoles, Pilato, los sacerdotes, todos estos personajes que tramaron toda esta injusticia. Pero aparecen también por ahí como que de refilón personas cuya participación pues es casi puede pasar desapercibida, pero que dejaron huella. Y una de ellas es esta señora Claudia Prócula, que es o fue la esposa de Poncio Pilato. Es importante aclarar que la Biblia no menciona su nombre. El nombre lo viene desarrollándose algunas tradiciones cristianas antiguas, especialmente en las iglesias orientales, porque el Evangelio de San Mateo solo la identifica como la mujer de Pilato. Pero pues esta mujer tenía su nombre y su apellido. Claudia vivía en un mundo totalmente diferente al de Jesús, porque ella pertenecía a la élite del Imperio Romano. Era esposa de un gobernador, disfrutaba de privilegios, comodidades y una posición honorable. Su vida transcurría entre los asuntos propios de la administración romana, las exigencias de una provincia difícil, con un clima difícil, pero pues
que lo hacía más llevadero a través de esas comodidades de que ella disfrutaba. Mientras ella se desarrollaba en este escenario, en este mundo, en las calles de Galilea y de Judea, caminaba un hombre que predicaba un reino, el reino de Dios. Jesús, mientras ella disfrutaba de los goces del palacio, sanaba enfermos, devolvía vista a los ciegos, alimentaba a las multitudes y anunciaba el perdón de los pecados. Y aunque Claudia, pues con mucha probabilidad podemos presumir que jamás escuchó de labios de Jesús alguna de sus predicaciones, bueno, sí las cosas que se relacionaban con él, los acontecimientos que provocaba y la situación difícil que se vivió en esos momentos, sí llegó hasta el palacio del gobernador, porque pues usted sabe que en Pueblo Chico hay mucha chisme grande, pues sí, todo se sabe, todo se conoce. Recordaremos que los judíos, como no tenían autoridad para ejecutar una sentencia de muerte, pues llevaron a Jesús ante Poncio Pilato con el pretexto de que se había proclamado rey y que era una traición en contra del César, y etcétera, etcétera. Pero este señor, Poncio Pilato, mientras está llevándose a cabo el juicio de Jesús, recibe una nota de su mujer, como lo relata San Mateo, diciendo: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Con un solo mensaje, Claudia le puso una pausa ahí a los procesos judiciales que se estaban llevando a cabo. No nos dicen qué fue lo que soñó. La Biblia guarda silencio sobre estos detalles, pero sin embargo el resultado fue evidente, ¿sí? Ella despertó profundamente angustiada y convencida de que Jesús, a ese que llamó ese justo, era inocente, lo cual pues también tiene un significado muy, muy especial. En la Biblia, el justo era conocido como quien vive conforme a la voluntad de Dios, quien no merece ser condenado y cuya vida refleja una rectitud y una buena vida, vamos. Y sin haber convivido con Jesús ni haberlo escuchado, Claudia reconoció aquello que muchos, sobre todo en su medio en el que se desarrollaba, se negaban a aceptar. El silencio de Claudia después de ese momento también resulta significativo. La Biblia ya no vuelve a mencionarla. No sabemos qué pasó durante la crucifixión, si ella se asomó, si fue, si no fue. No sabemos, pues, si estuvo presente ahí en el Gólgota o estuvo de lejitos. Y tampoco sabemos cómo reaccionó cuando escuchó que Jesús había resucitado. Pero aún así, esta breve aparición de Claudia Prócula nos deja enseñanzas muy interesantes. Ella representa a todos aquellos que, aún estando lejos del pueblo de Dios, son capaces de reconocer la verdad cuando Dios toca su conciencia. Y ahí volvemos al tema de la libertad, ¿verdad? Sí. Tú lo ves y tú eliges, tú decides que esto es cierto o que no lo es. También nos recuerda que el Señor habla de maneras inesperadas. Sí, en este caso, mediante un sueño, el Señor advertía sobre la inocencia de su Hijo. Claudia nos recuerda y nos muestra que tenemos que ser valientes e intentar todo lo que esté en nuestras manos para no dejarnos sucumbir por el miedo o por la presión social, o como dijo Luis, que lo que nos endulza el oído del mundo, pues no cedamos hasta ahí, para vencer a la señora tentación. ¿Y quién era el engalanado? El ego alborotado. El ego alborotado. Sí. Entonces tenemos que saber qué es lo correcto, porque no hacerlo nos puede llevar a hacer daño a alguien inocente. Fíjese qué interesante esto, ¿eh? No solamente al propio que se deja llevar por el desorden, sino que yo me dejo llevar por el desorden y seguramente voy a causarle daño a alguien más, a alguien que pueda resultar inocente.
Y luego, cuando daño a ese inocente, habrá otra persona que diga, pero ¿por qué Dios permite esto? Por la libertad. No es que Dios lo permita o no lo permita. Dios nos hace libres, uno rechaza esa libertad y entonces anda después regando el tepache por todos lados. Y aunque la intervención de Claudia y el mensaje enviado a su marido no cambió el curso de los acontecimientos, pues esta nota sí quedó registrada como testimonio de que incluso dentro del palacio romano hubo quien pudo reconocer la inocencia de Cristo. Y no solamente la inocencia, sino la realidad que vino a traer Cristo al mundo. Seguramente Claudia siguió viviendo como romana y murió como romana, pero eso no le resta el mérito de haber reconocido que ese hombre era inocente. Pilato se dejó llevar. Él eligió la conveniencia. Fue una cuestión más política que de conciencia. Él iba a quedar mal, le iban a acusar con el César, probablemente le fueran a destituir de ser gobernador de la provincia, iba a acabar el éxito, la comodidad, el dinero, muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, en las que nos dejamos llevar precisamente porque nos endulzan el oído. Pero Claudia eligió hacer una advertencia, eligió hacer oír su voz en algo que ella consideraba que estaba mal, porque mientras la multitud gritaba por la muerte de Jesús, ella lo llamó el justo. Y hoy el Señor nos sigue preguntando, pues, ¿para dónde vamos a jalar? ¿Vamos a jalar para el lado de la verdad? ¿O vamos a jalar para el lado de la presión del mundo que nos endulza el oído? Así que, queridos hermanos, pues que la vida de esta señora Claudia Prócula nos recuerde que una conciencia abierta a Dios puede reconocer la verdad incluso en los momentos más oscuros y que nunca debemos ignorar la voz del Señor cuando Él nos llama a hacer lo correcto. ¿Sí? Hay que solicitar constantemente al Espíritu Santo el don del discernimiento para poder distinguir entre el bien que quiero y el mal que hago. Ya estando sentado en el tribunal, ¿no? Ya Poncio Pilato sentado ya en el último de los momentos, le manda a decir. Entonces, bueno, pues en ese tiempo sí, quizás esto llame bastante la atención de cómo puede ir, y en este tiempo también, ¿no? Como que te va a llegar una nota de pronto ahí de tu esposa. Entonces esa valentía de esta mujer, de lo evidente, y aparte pues de esa, digamos, eso que ella soñó, ¿no? Que dice, he sufrido mucho a causa de él en sueños, o sea, qué cosas no estaría ella teniendo en esos momentos de su sueño, ¿no? Que la llevó a esto. Y bueno, pues es una valentía, es una acción valiente y determinante. Y como decías tú ahorita, pues dice San Agustín, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Entonces, si a la vista tenemos algo tan evidente, pues tenemos que tener esa conciencia, esa valentía de actuar en consecuencia. Cueste lo que cueste, ¿no? Así es. Pues es que el pecado no es cuestión de democracia. Ay, es que todos lo hacen. Se lo dijiste de otra manera. Si lo incorrecto es incorrecto. Sí, ajá, aunque todos lo hagan. Sigue siendo incorrecto. Es correcto, aunque nadie lo haga. No es cosa de democracia, pues. No es cosa de mano alzada ni de votación. Esto está en la conciencia, ¿no? Interesante tu comentario, Claudia. Y se puede ver también el papel de la mujer. No quiero ser machista con este comentario. Simplemente lo podemos ver como pareja, ¿no? Pero aquí lo pone en la Biblia de esta manera. La importancia que tuvo esa mujer de apoyo y de esa lucecita o de esa pequeña alarma que le dice a su marido, a su pareja, no está bien que sigas por ahí, mira, es por acá. Es una voz que existe en el mundo de nuestras
de los matrimonios, nuestra pareja es muy importante. Eso que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no es cierto. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Es de las dos, porque se apoyan ambos, porque se ayudan ambos. Y porque a veces nuestra esposa, esposo, nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos cometiendo un error o por cometer un error. O a veces también, cuando es necesario, nos da palabras de aliento, de ánimo, para levantarnos y seguir adelante. Entonces, y no nomás en el matrimonio, sino ahora sí, ante la sociedad. José Ortiz de Domínguez, nomás para un pequeño ejemplo. Y la otra cosa que me llamó la atención, Jorge, que dices, la tela de juicio. Dijiste, una conciencia abierta siempre está, una conciencia abierta a Dios, siempre fortalece al ser humano. Ahora sí que aquí no importa religión, creencia, edad, sexo, color, no, es lo que está a la vista. Lo que está a la vista, lo que es correcto, la conciencia te lo va a hacer ver claramente. Y es que si sacas a Dios de tu vida, pues te contaminas y es más fácil. Yo no digo que sea una consecuencia directa, pero es más fácil que te desvíes del camino y empieces a decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Exactamente. ¿Quién entonces dicta las normas en tu vida? Tu propio ego. Pues depende cómo ande de ganas. Por eso, en materia legislativa, no todo lo justo es bueno. De acuerdo. De hecho, es un pensamiento muy sólido que dice, el hombre no se hizo para la ley se hizo para el hombre. De modo que si la ley no es justa, debe cambiarse por la justicia social. Pero bueno, entramos en materias de abogados aquí. Sí, no. Sí. Es que Alfonso María Ligorio es patrono de los abogados católicos. Ahí está, Bueno, también, pues. fíjate. Santo patrono de los abogados. Se nos vino el tiempo encima. Sí, como Ya, que nos vamos, sí, se me porque hace estamos que- de largo. Oye, ¿Cómo andamos de tiempo? ¿cuánto tenemos, Dani? Daniel, Bueno, un cachito, no nos dejes así, ¿a ya qué? estamos entrados para la exhortación. Vamos a Magisterio de la Iglesia. muy bien, bueno, pues continuamos con nuestra reflexión sobre las enseñanzas de la exhortación Dilexité del Papa León XIV y ahora sobre un tema fundamental, la educación de los pobres. Y es que desde los primeros tiempos los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Entonces, bueno, pues es fundamental para la Iglesia enseñar a los pobres es un acto de justicia y de fe y hasta el día de hoy pues lo sigue siendo. La Iglesia se inspira en el ejemplo del maestro que enseñaba verdades divinas y también verdades humanas. Entonces esta misión de enseñar de la Iglesia toma, forma con la fundación de algunas congregaciones que están dedicadas a la educación popular y vamos a ver algunos ejemplos de estas congregaciones a partir del siglo XVI con San José de Calasanz. Él al realizar su ministerio sacerdotal pues iba visitando enfermos en los hospitales y luego también visitaba a los presos en las cárceles, pero al hacer estos recorridos en la ciudad de Roma pues él se impresionó con los jóvenes que veía en las calles. Estaban estos niños pues desprovistos de todo, abandonados, pues tenían eran pues niños que estaban ignorantes de todo, eran niños que estaban sumidos en vicios. Entonces él al ver estos jóvenes, bueno, pues se dedica a rescatarlos y para ello él implementa una educación que además de ser completa, integral, es permanente. Y con ello pues surge la orden de los clérigos regulares pobres, llamados escolapios. Y escolapios pues significa una escuela piadosa. Y el Papa León XIV dice que podemos considerar a San José de Calasanz
pues como el verdadero fundador de la escuela católica moderna, porque busca esa formación integral del ser humano y está abierta a todos. Pero pues hay muchas otras congregaciones. En el siglo XVII está San Juan Bautista de La Salle, ahora en Francia, igualmente dándose cuenta de la exclusión de los hijos de los obreros, de los campesinos, fundó la congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, y el ideal era ofrecerles una educación gratuita, una formación sólida y un ambiente fraternal. San Juan Bautista de La Salle veía el aula como un lugar para el desarrollo del ser humano, y además como parte de su desarrollo veía también el aula como ese lugar de conversión del ser humano. Entonces estas escuelas combinaban un método que incluía la oración, el propio método de enseñanza, la disciplina y el compartir. Entonces cada niño era considerado un don de Dios, y el acto de enseñar de estos sacerdotes eran un servicio directamente al reino de Dios. Entonces así lo veían, por ejemplo, también en el siglo XIX, también en Francia, San Marcelino Champagnat fundó el Instituto de los Hermanos Maristas de las escuelas, y pues también era sensible a esta ignorancia religiosa, a las situaciones de abandono que vivían los jóvenes. En Turín, no se diga, San Juan Bosco, que inició la obra salesiana, con estos tres principios también del sistema preventivo: razón, religión y amor, pues métodos muy profundos. El beato Antonio Rosmini fundó también el Instituto de la Caridad, en el que la caridad intelectual junto con la caridad material y la caridad espiritual, bueno, pues se presentaba, digamos, como un aspecto indispensable, todos estos tres aspectos indispensables para cualquier acción caritativa, que buscaba el bien y el desarrollo integral de cada ser humano, ¿verdad? De cada uno de estos niños. También hubo congregaciones femeninas en el siglo XVIII, en el siglo XIX ocuparon pues espacios donde el Estado estaba ausente. Entonces ellas llenaron esos espacios, como las Ursulinas, las monjas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, las maestras pías. Crearon escuelas en pueblos pequeños, en las periferias, a las afueras de las ciudades, donde no llegaban pues a todas esas personas que estaban ahí pues abandonadas en los barrios obreros, y donde también la educación de las niñas era una prioridad. Entonces abarcaron todo ellas, todas estas congregaciones femeninas. Entonces estas monjas, estas congregaciones femeninas, bueno, pues fueron un faro de esperanza, porque alfabetizaban, evangelizaban, trataban mucho con las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Entonces ellas elevaban el espíritu también a través del cultivo de las artes, formaban conciencias. Su pedagogía era sencilla, era tener, bueno, pues esa cercanía con los niños, paciencia, dulzura. Enseñaban a través de la vida antes que con palabras, ¿no? Con ese testimonio. Y su misión era una misión muy hermosa, porque nos dice el Papa, ¿quién era? Bueno, pues sí, el Papa León XIV nos dice: formaban corazones, enseñaban a pensar y promovían la dignidad. O sea, formaban corazones. Entonces, pues eso para nosotros, ¿verdad? Es también pues digamos una guía, un ejemplo, porque también nosotros como escuela, como iglesia doméstica, pues tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? A todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, en las que nosotros podamos formar esos corazones, esas conciencias, y ayudar a los niños, porque ellos necesitan una guía, no ellos están aprendiendo apenas. Entonces, pues nosotros tenemos que prepararnos, como decías tú, ¿verdad, Jorge? Ahorita decías, pues lo vamos posponiendo, pero nosotros tenemos que prepararnos, porque tenemos esa responsabilidad de preparar a los que están al lado de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos prepararlos si nosotros
pues también nos hace falta esa preparación. Es como una necesidad doble, ¿no? O sea, tenemos que seguir siempre siendo discípulos del Señor, y para poder también después compartir en valores, a enseñar en valores a nuestros niños, a los más pequeños. Es lo que podamos aprender de todas estas fundaciones y congregaciones, hacerlo como lo hacían ellos, con oración, enseñando a los niños a orar, a agradecer por los alimentos, a leer el Evangelio, asistir a la misa juntos en domingo, y a formarlos, como decías hace rato tú también, ¿verdad? En sembrar esas virtudes, arrancar esos vicios, moldear esa voluntad, corregirla, irlos formando a los niños. Entonces vemos cómo la iglesia, ha abarcado desde siempre esta parte de enseñar a los pobres, a los más pobres. Y es que cuando hablamos de pobres, generalmente pensamos en los que no tienen recursos económicos, pero si vemos aquí lo que tú nos estás platicando, todas estas congregaciones y organizaciones religiosas no dieron la educación para que tuvieran más recursos, sino para formar corazones. Entonces, querido hermano, no le hagamos al monje Enzarapado. Al enzarapado, como dijo acá Luis. Usted y yo somos también pobres ignorantes de todas estas cosas de Dios. Y si usted quiere seguir en su ignorancia, pues allá usted. Pero si no, pues véngase, inscríbase con nosotros para que empiece a conocer más, para que pueda formar, para formar ese corazón, para poder dirigir nuestra libertad de forma adecuada. Para promover la dignidad humana, lo mencionaste también. Dignifica. Y me fui así muy rapidito a ver, me quería acordar de algo, pero fui y lo chequé. Y efectivamente, la primer obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. Compartir tus conocimientos útiles o la fe cristiana con sencillez. Pero para enseñar al que no sabe, se requiere de alguien que enseñe y alguien que escuche al que enseñe. Entonces, ahí cabemos todos. Si usted sabe, enséñele al que no. Y si no sabe, pues venga a aprender para que después pueda enseñar. Si no, pues ¿cómo? ¿Ah? Pues sí. Bueno, pues ahora sí ya nos están echando ojitos, ya nos vamos. Los invitamos entonces, mis estimados hermanos, a inscribirse en el Instituto Bíblico San Jerónimo. De veras, es que si uno no conoce, anda bien perdido, más perdido que un camello en el Amazonas. Usted sabe que los camellos pues no andan en la selva, ¿verdad? Entonces pues no nos hagamos que alguien nos va a venir. No, si usted no hace por usted lo que usted tiene que hacer por usted, nadie lo va a venir a hacer. Pero pues antes de irnos, el camino de hoy, Mónica, por favor. Sí, claro que sí. El camino es el 667. Los actos de fe, esperanza y amor son válvulas por donde se expansiona el fuego de las almas que viven vida de Dios. Ponerlo en práctica, los actos de fe. Bueno, pues entonces, insisto, inscríbase, entre a la página del Instituto Bíblico San Jerónimo, que es www.biblico.mx, llene su solicitud de inscripción y le diremos qué es lo que tiene que hacer. Empezamos clases el 12 de agosto, ya merito. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañe siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Mónica, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.